Desperté boca abajo sobre un muelle podrido, con olor a sal y pescado muerto en los pulmones. El sistema decía: bienvenido, capitán del puerto. Quedaban 3 días de comida en la ciudad, 2 barcos, 47 personas, y al mar no le importaba nada de eso. Me llamo Chayunso. No tengo ni idea de cómo llegué aquí. Lo que sí sé, porque el sistema tuvo la amabilidad de metérmelo directamente en la cabeza, es que este lugar solía abastecer de agua a toda la costa. Puerto de Gregwater. Un nombre grandilocuente para lo que es ahora, un puerto en ruinas. Me incorporé y miré a mi alrededor. El muelle principal se había derrumbado en su extremo más alejado, la mitad había quedado sumergida bajo el agua. El faro estaba a oscuras. Los almacenes no tenían puertas, alguien los había utilizado para usar la leña. Los barriles apilados cerca del muelle estaban cubiertos de algas y olían a pantano. 6 barriles. Todos destinados a contener agua potable. Abrí una con cuidado. Había lodo marrón. Una mujer con un abrigo remendado pasó a mi lado sin mirarme. 2 hombres estaban sentados al borde del muelle roto, sin pescar, simplemente mirando el agua. El sistema indicó que aún quedaban 47 personas. 12 de ellas enfermas y sin trabajar. 35 que podrían hacerlo. Y un grupo cerca de la carretera del sur, pude ver sus bultos, ya estaban decidiendo si caminar hacia el norte y morir lentamente a lo largo de la costa, o quedarse y morir aquí. El sistema desplegó un panel cuando me concentré en él. Ciclo del puerto, activo. Me dio un título, capitán del puerto. Me dio acceso a algo llamado núcleo del puerto. Y me dejó una regla fundamental antes que nada: el sistema no crea recursos. Recompensa las cadenas completadas. Una captura que se pudre en el muelle no es una captura. Bien. Así que esto no iba a ser mágico. Caminé rápido por el muelle, contando. 2 barcos de pesca, ambos funcionales, aunque a duras penas. 6 redes en total, 2 de ellas ya deshilachadas en los bordes. Aún queda en pie un pequeño cobertizo de almacenamiento, con el techo medio intacto. El sistema confirmó mi límite de almacenamiento: 30 cestas de pescado antes de que se estropeara. 30. Ese era el límite antes de que algo se pudriera. Índice de marea actual, 0, la primera crisis fue obvia. Alimentos. Recordé los números y los dije lo suficientemente alto como para que 2 hombres que estaban cerca se giraran para mirarme. 2 barcos más 6 redes más 18 pescadores, riesgo de tormenta, riesgo de perder un barco, captura estimada, 120-150 peces, sin conservación, 70 se pudrirán para la mañana. Enviar ambos barcos fue fácil. Cualquiera podría haber decidido eso. El verdadero problema fue lo que sucedió después de que regresaron los barcos. Si no tuviéramos forma de almacenar lo que pescaran, alimentaríamos a la ciudad durante una noche y luego veríamos cómo la mitad se oscurecía antes del amanecer. Observé la valla derrumbada a lo largo del borde norte del muelle. Madera vieja, torcida pero sólida. Observé los retazos de lona que colgaban del cobertizo de almacenamiento. Observé la hoguera cerca del muro sur, la que la gente había estado usando para calentar agua. Ahumadero. Tosco, rápido, feo, pero funcional. Agarré al hombre más cercano por el hombro. ¿Cómo te llamas? Gil. Gil, necesito 6 personas. Vamos a derribar esa valla. ¿La valla? ¿Para qué? Postes para un tendedero. Muévanse. Me miró como si estuviera desquiciado. Luego fue y buscó a otros 5. Di las órdenes a los barcos, ambos fuera, ahora, con las redes al máximo, y me dirigí al equipo encargado de la valla. En 2 horas montamos la estructura. Colocamos una lona encima para protegerla del viento. Debajo pusimos 3 fogatas, alimentadas con la leña más seca que pudimos encontrar. Salía más humo que calor y todo se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Pero seguía en pie. Los barcos regresaron 4 horas después. 131 peces. Una de las redes quedó destrozada e irreparable. 5 peces cayeron al agua durante la descarga. No teníamos sal, así que ahumamos todo lo que pudimos colocar en las parrillas y nos comimos el resto inmediatamente. Esa noche, la ciudad comió. No bien. No lo suficiente.
Pero comieron. Índice de marea, más 3, primer ciclo registrado, captura humo distribución trabajadores retenidos. El grupo que estaba cerca del camino del sur no se fue. Los vi desatar sus bultos y volver a sentarse. Un día. Compré el puerto exactamente un día. Una red menos. Sin sal. El ahumadero duraría quizás 2 ciclos más antes de que se acabara la leña. Y por la mañana, el mismo problema me estaría esperando en el muelle, solo que ahora con 34 trabajadores en lugar de 35, porque la tos del viejo damo había empeorado durante la noche y mañana no estaría tirando de las cuerdas. Observé el índice de mareas. 3 puntos sobre 1000. Me senté en el muelle y conté lo que realmente tenía: 2 barcos, 5 redes, 34 personas trabajando, 4 barriles de agua sucia, un ahumadero destartalado y un sistema que no me daría nada que no me hubiera ganado. De acuerdo. Entonces nos lo ganaremos. Por la mañana. El ahumadero seguía en pie. Revisé las vitrinas, quedaban 22 pescados, la mayoría bien secos, aunque algunos ya empezaban a ablandarse por los bordes. Las embarcaciones estaban listas para una segunda pasada. 34 trabajadores, no 35, Damo tosía en un rincón del refugio y no iba a ninguna parte. Bien. La comida estaba en marcha. Ahora, lo que había debajo de la comida me gritaba: agua. Puedes trabajar con hambre. Puedes arrastrar cuerdas y transportar cestas con el estómago vacío durante un día, tal vez 2. Pero intenta hacerlo con aguas turbulentas, de esas que te dan calambres al mediodía y te dejan encorvado sobre la barandilla del muelle por la tarde, y tu plantilla no se reduce. Se derrumba. 3 de los 12 enfermos del albergue estaban enfermos a causa de los barriles. No necesitaba que el sistema me lo dijera. Lo olía. Suministro actual, 4 barriles. 2 eran imbebibles. 1 estaba en mal estado. El tercero estaba limpio pero medio vacío. Para 34 personas que realizaban trabajos físicos en el aire salino, necesitaba un mínimo de 7 barriles llenos cada 2 días. Solo tenía 1,5. 4 barriles en total, 1,5 utilizables, necesidad, 7 barriles cada 2 días para una tripulación completa del muelle, déficit, 5,5 barriles, sin solución, el número de enfermos pasa de 12 a más de 3 de enero de 2020 días. El pozo cerca de los muelles tenía agua salobre. La probé, como lamer una piedra con la marea baja. Servía para lavar cuerdas, no para personas. La fuente de agua limpia más cercana era un arroyo a medio día de camino tierra adentro, lo que significaba que enviar a alguien hasta allí y de vuelta implicaba perder un turno de trabajo completo en cada viaje. No era viable. La recolección de agua de lluvia era la única opción que no me costaba mano de obra que no tenía. Saqué a 9 personas del taller de reparación de barcos. Gil me miró cuando se lo conté. Estás restando 9 puntos al trabajo del casco. El segundo barco tiene una grieta en la quilla. Lo sé. Si la quilla se rompe, el barco se mueve. Si la tripulación enferma, los barcos no importan. 9 personas. 3 días. Primero construimos los filtros. No discutió más. Simplemente se marchó de esa manera tan particular que daba a entender que pensaba que yo estaba equivocado y que planeaba tener razón más tarde, aunque fuera en secreto. 9 trabajadores más 3 días, 3 filtros de arena, tela y carbón y captación de agua en el techo del refugio, producción, 6 barriles limpios al tercer día, costo, la reparación del barco se ralentiza, el segundo parche del casco se retrasa 2 días. Quitamos la lona de las velas del cobertizo de almacenamiento destrozado en el lado oeste del muelle, la cortamos en capas filtrantes y las colocamos sobre cubos de arena y carbón vegetal triturado procedente de las cenizas de la hoguera. Un trabajo arduo. El primer filtro goteaba por los bordes. El segundo funcionó. Con el tercero, ya teníamos un sistema. El sistema de recogida de agua del tejado era más sencillo, simplemente una lona colocada en ángulo sobre un barril limpio, lastrada en el borde inferior. Ese día no llovió. Ni al día siguiente. Pero al anochecer del segundo día, una ligera llovizna llegó del mar y corrió directamente por la tela hasta el barril. Por la mañana teníamos suficiente agua limpia para llenar 2 barriles con agua de los filtros y 1 con agua de la red de recolección. 6 barriles limpios. 3 días por delante sin crisis hídrica. Índice de marea,
Más 7, ciclo del agua abierto, recolección, filtración, distribución. La segunda embarcación fue botada esa tarde por primera vez en 2 días. El parche en el casco era tosco, pero resistió. Gil no dijo nada. Lo que significaba que estaba satisfecho y que jamás lo admitiría. Al tercer día, el muelle olía a matadero. Sangre de pescado en las tablas. Intestinos amontonados cerca de la orilla, donde la gente había estado destripando la pesca y pateando los desechos hacia un lado. Cuerda mojada enrollada en charcos de salmuera y vísceras. Moscas, más de las que vi el primer día. Y ratas, 2 de ellas, lo suficientemente osadas como para estar revolviendo el montón a plena luz del día mientras la gente pasaba caminando. Vi a una mujer pasar por encima de un montón de vísceras para llegar al ahumadero y pensé, en 4 días, la mitad de esta gente tendrá fiebre. El problema del saneamiento no era complicado. Simplemente era feo y nadie quería hacerse cargo. 12 turnos de trabajadores, canal de drenaje y estación de limpieza y fosa de desechos tierra adentro del muelle, costo, mano de obra secundaria de ese día, no se construye estantería de almacenamiento adicional, la producción de capturas cae aproximadamente un 30% durante un día, resultado en 5 a 7 días, la tasa de bajas por enfermedad se estabiliza, los trabajadores dejan de faltar. Monté una estación de despiece en el extremo norte del muelle, 2 tablones anchos sobre caballetes, un cubo para los desechos y un canal excavado en la tierra detrás que conducía a un pozo cubierto 10 metros tierra adentro. Sencillo. Me llevó casi toda la mañana. Mientras 6 personas cavaban, otras 4 fregaban los tablones del muelle con agua de mar y arena, y 2 más construían un tendedero adecuado lejos de la orilla para que el pescado no quedara expuesto a las salpicaduras. Los pescadores lo odiaban. No todos. Sobre todo un hombre llamado Vero, que al parecer llevaba 20 años destripando pescado en cualquier sitio que eligiera y no veía por qué tenía que cambiar. Nos estás obligando a caminar por las entrañas hasta la mitad del muelle. 20 pasos. Sí. Mientras los barcos esperan para descargar. Los barcos pueden esperar el tiempo que sea necesario para dar 20 pasos. ¿Y quién decidió que tú tienes derecho a decirnos dónde cortar el pescado? Lo miré un momento. Las ratas lo hicieron. Habla con ellas. Desde ese día, se dedicó a destripar pescado en la estación. Nunca dejó de sentirse molesto por ello. La pesca de ese día fue menor, la campaña de desinfección de 12 turnos significó menos personal para otras tareas, y los barcos regresaron con 98 peces en lugar de los más de 120 habituales. Una verdadera pérdida. Pero esa tarde observé el muelle. No había moscas en las tablas. No había charcos estancados. En la estación de limpieza se había formado una cola de forma natural, la gente pasaba por ella sin que nadie se lo pidiera. Pequeña cosa. Pero la suma de pequeñas cosas era el único motor que tenía. Índice de marea, más 12, primer ciclo completo del puerto registrado, captura, preservación, agua limpia, saneamiento, trabajadores estables. Cuarto día. Hice los cálculos sobre la sal. El ahumadero funcionaba. Pero el humo por sí solo no bastaba, el pescado ahumado sin sal duraba apenas 2 días antes de empezar a estropearse. Con sal, el mismo pescado duraba entre 8 y 10 días. Esa era la diferencia entre un margen de seguridad de 3 días y uno de 10. Esa era la diferencia entre una ciudad que sobrevivía y una ciudad que tenía algo parecido a un futuro. Suministro actual de sal, casi nulo. Unos cuantos puñados raspados del fondo de un viejo barril. Suficiente quizás para una cura parcial más. 3 opciones. Opción A, enviar un explorador por la costa, 1 trabajador, 2 días fuera, puede encontrar depósitos de sal o un puesto comercial, se pierde un turno de trabajo, no se garantiza ninguna ganancia. Opción B, esperar a un comerciante que pase, coste 0 ahora, sin control sobre el momento, puede que nunca llegue, la sal se ha agotado antes de que lleguen. Opción C, oferta de COC, suministro rápido y fiable, ruta de contrabando, vendedor desconocido, abre una presencia clandestina en el puerto. Cook había venido a verme esa mañana, un hombre delgado y enjuto que apareció a mi lado como hacen los gatos, sin previo aviso ni razón aparente. Dijo que conocía una playa 2 bahías al sur donde un grupo transportaba sal y productos secos al margen de los registros comerciales oficiales. Sin hacer preguntas. Entrega en un día. El precio era justo. Dijo, justo, como la gente lo dice cuando quiere decir, pagarás y te alegrarás de haberlo hecho. Miré el ahumadero. Miré el barril de sal casi vacío.
Miré al grupo cerca del camino sur, seguían allí, seguían observando. La opción C era más rápida. La opción C probablemente era más inteligente a corto plazo. La opción C también significaba que la primera persona en cruzar la puerta de la economía sumergida de este puerto sería yo, y una vez que esa puerta se abriera, no se volvería a cerrar. Cada trato posterior sería un poco más fácil de justificar. Ya había visto cómo funcionaba. No necesitaba que el sistema me lo explicara. Le dije a Koch, todavía no. Envié a un hombre llamado Ren a la costa con un paquete de pescado ahumado para intercambiar y con instrucciones de encontrar sal, algas marinas, cualquier cosa que pudiera prolongar su conservación. Un trabajador. 2 días. Un coste real. Luego regresé al muelle e hice un recuento de lo que tenía: 5 redes, 2 botes, 34 trabajadores, 6 barriles limpios, un ahumadero en funcionamiento, una estación de visceración operativa y comida para 4 días, y las capturas se mantenían y nada se rompía. El sistema se actualizó silenciosamente. Índice de mareas, más 12, sin nuevo ciclo, se desplegó un explorador, la cadena de sal aún no está cerrada. Ren se marchó al amanecer. Lo vi marcharse y luego volví la vista hacia el puerto. En algún lugar de allá, Gil luchaba con un parche en el casco. Vero destripaba pescado en el puesto correcto. 12 personas seguían enfermas en el refugio. Y Koch estaba en algún lugar del muelle, podía sentirlo, esperando a ver si cambiaba de opinión. No lo había hecho. Hoy no. Pero la sal se estaba acabando. Y Ren tenía 2 días para encontrarla antes de que el ahumadero se volviera inservible y toda la cadena que había construido se desmoronara. Ren regresó la mañana del 6.º día. Cojeaba ligeramente, tenía ampollas por la caminata, y llevaba una bolsa de tela sobre un hombro que tintineaba al moverse. Lo dejó caer en el muelle delante de mí sin ninguna ceremonia. En su interior, 11 libras de sal marina gruesa, 2 puñados de tiras de algas secas que los recolectores costeros usaban para curar, y una pequeña jarra de barro con pasta de pescado que olía violentamente pero que significaba proteína sin refrigeración. El pueblo está 2 bahías al norte, dijo. Tienen sal para intercambiar. No mucha, son muy tacaños, pero la intercambiaron por pescado ahumado. 3 pescados por libra de sal. Hice los cálculos. 11 libras a ese precio costaron 33 peces, aproximadamente una cuarta parte de la pesca de los 2 últimos días. Caro. Pero miré el ahumadero y pensé en lo que significaban 11 libras de sal para la conservación, y los cálculos cuadraban. 11 libras de sal y tiras de algas, eficacia del ahumadero, 2 días de vida útil, 9 días de vida útil, almacenamiento de alimentos, 4 días, 14 días si las capturas se mantienen, costo, 33 peces, 2 días de un trabajador. Le dije a Ren que descansara. Dijo que estaba bien. Se lo repetí. Se sentó. La sal se introdujo inmediatamente en un barril sellado, fue idea de Aeun, y una buena idea. Apareció a mi lado en el momento en que Ren dejó caer el saco, como siempre aparecía cuando había recursos en movimiento, y selló y etiquetó el barril antes de que yo pudiera decir nada. Había encontrado un trozo de carbón en algún lugar y había escrito en el costado del barril con letras grandes: sal, pesada, AEUN. No le pregunté de dónde había sacado el carbón. Algunas cosas salen mejor cuando no se pregunta. Al 6.º día, tenía 4 personas que estaban haciendo algo que se parecía a la gestión, lo que significaba que tenía 4 personas que discutían conmigo con regularidad y entre sí constantemente. Quiero ser preciso sobre lo que cada uno de ellos era en realidad, porque ninguno era lo que parecía a simple vista. El señor So dirigía el astillero. Tendría 60 y tantos años, estaba moreno y reseco por décadas de aire salino, y hablaba de la madera como otros hombres hablaban del dinero, con reverencia, con ansiedad, con la constante conciencia de cuánto tenía y con qué rapidez lo estaba perdiendo. Su verdadera habilidad no era la reparación. Era el racionamiento. Podía mirar un montón de madera y decirte exactamente cuántas tablas podías cortar sin perder ni una sola pieza útil. Casi siempre acertaba en cuestiones estructurales. Casi siempre se equivocaba en cuanto a los plazos, porque estos presuponían una paciencia infinita y ninguna presión externa. El segundo casco necesita 6 días, me dijo la mañana del 6.º día. Tenemos 4. Entonces lo hacemos mal en 4 días y se rompe en un mes. Entonces lo hacemos lo suficientemente bien en 4 días y lo arreglamos correctamente en un mes cuando tengamos más madera. Se marchó.
Regresó 20 minutos después con un plan modificado que tardaría 4 días y medio si todos dejaban de tomarse descansos para almorzar. Le dije que el almuerzo no era opcional. Llegó a un acuerdo en 4 días y 2 horas. Nos dimos la mano sin decir palabra. Aún dirigía las tiendas. Era más joven que So, quizás 35 años, y tenía la energía particular de alguien que había sido responsable de la comida de otras personas durante mucho tiempo y había aprendido que el sentimentalismo en torno a la distribución era la forma más rápida de dejar que todos murieran de hambre juntos. Ella llevaba la cuenta mental de todo lo que había en el almacén en todo momento. Una vez la puse a prueba preguntándole casualmente cuántas cestas de pescado ahumado teníamos, y ella respondió, 41 y media, sin levantar la vista. Lo comprobé. 41 y medio. Su problema conmigo, expresado claramente durante nuestra segunda conversación, era estás regalando pescado. Estoy dando de comer a los trabajadores enfermos para que se recuperen más rápido. Estás regalando pescado a gente que no produce nada. Producirán cuando estén bien. Si nos quedamos sin recursos antes de que se recuperen, no producimos nada. No se equivocaba. Esa era la tensión permanente. El puerto necesitaba trabajadores sanos para funcionar y los trabajadores enfermos necesitaban comida para recuperarse, pero la comida era un recurso limitado, al igual que la claridad moral de la decisión. Seguí dándoles raciones a los enfermos. Ella me hacía justificarlo cada 2 días. El viejo Don no dirigía nada oficialmente, pero era la persona que más necesitaba. Había sido el guardián del faro durante, no fue muy preciso al respecto, entre 20 y 30 años, lo que significaba que conocía las aguas que rodeaban el puerto como yo conocía el interior de mis propias manos. Sabía que corrientes eran frías en verano y cálidas en invierno, y por qué eso era importante para determinar dónde se agrupaban los peces. Conocía los 3 puntos poco profundos en la desembocadura del puerto que harían encallar un barco grande durante la marea baja. Él reconocía las señales que indicaban que se avecinaba una tormenta 2 días antes de que fuera visible. No quería ninguna responsabilidad. Quería vigilar el agua y que lo consultaran. Fue un acuerdo sencillo. Koch fue el cuarto, y el más difícil de clasificar. Tendría unos 25 años, y su delgadez indicaba que había pasado hambre antes y había aprendido a ser rápido para compensarlo. Sabía cosas que no debería saber, qué barcos habían pasado por el puerto el mes pasado, qué transportaban y a dónde se dirigían. Sabía cuáles de los pescadores complementaban sus ingresos con trabajos informales en el mar. Conocía la ubicación de una cala 2 bahías al sur donde se intercambiaban mercancías sin papeleo. Me trajo la información como un gato trae un ratón, la depositó a mis pies y esperó a ver si la valoraba adecuadamente. Su problema era que yo aún no sabía si trabajaba para mí o para sí mismo, y simplemente le había resultado útil aparentar que trabajaba para mí. Lo mantuve cerca. Esa era la única respuesta que tenía. El problema de la madera surgió el 7º día como una disputa formal entre So y Aeun, que me fue comunicada simultáneamente desde direcciones opuestas. Necesitaba 12 tablones para el segundo parche del casco y 4 vigas para la cuna de reparación que estaba construyendo, de modo que los barcos pudieran sacarse del agua para realizar trabajos por debajo de la línea de flotación. Sin la cuna, cualquier trabajo en el casco por debajo de la línea de flotación implicaba bucear en las frías aguas del puerto, lo cual funcionaba durante 1 hora antes de que los trabajadores quedaran incapacitados por el frío. Aún necesitaba 8 tablones para unas nuevas estanterías de almacenamiento. El sistema actual, cestas apiladas en el suelo, provocaba que las cestas inferiores estuvieran expuestas a la humedad que se filtraba a través del suelo del refugio, lo que conllevaba putrefacción y, por consiguiente, pérdidas. Ya había encontrado 2 cestas que se estaban ablandando por el fondo. Si la capacidad de almacenamiento no mejoraba, la sal que Ren había traído iba a solucionar un problema y crear otro. La cantidad total de madera disponible procedente de las secciones de valla demolidas y del material recuperado que Don había identificado de un naufragio semisumergido cerca de las rocas del norte es de 18 tablones y 4 vigas. 18 tablones más 4 vigas, total disponible, So necesita, 12 tablones más 4 vigas, casco y cuna, Aeun necesita, 8 tablones, estanterías de almacenamiento, solapamiento, faltan 2 tablones y ambos obtienen lo que quieren decisión, dividir 60 diagonal 40 a favor del casco. Le di a So 10 tablones y las 4 vigas. Aeun recibió 8. Así que le faltaban 2 de lo que quería. Observó la asignación durante un largo rato y luego dijo, puedo hacer que 10 trabajen si la reparación tarda 5 días en lugar de 4. Miré a Aeun. Ella ya estaba recalculando.
8 estantes son suficientes para 2 filas. No para 3. La tercera fila duplicaría el espacio de almacenamiento en seco. Hizo una pausa. Dame los 2 de la asignación de So cuando termine con el casco. Entonces la miró. Suponiendo que he terminado. Dijiste 5 días. Dije 5 días y nada se rompe. ¿Suele romperse algo? Sí. Los dejé solos. El acuerdo era el siguiente: So recibiría 10 tablones ahora, Aeon 8 ahora, So transferiría 2 a Aeon cuando se completara el trabajo del casco, a más tardar el día 12. Lo escribí en un trozo de lona con un trozo de carbón y lo clavé en la pared del cobertizo de almacenamiento. Ambos lo miraron. Ninguno objetó. Según estaba aprendiendo, así funcionaba la gestión, no se trataba exactamente de decisiones, sino de compromisos documentados en los que ambas partes coincidían en que había algún error. En la tarde del 7º día, Cook me llevó a ver los restos del naufragio. Estaba al norte del puerto, a 20 minutos en bote de remos, encajado entre 2 formaciones rocosas de tal manera que no se había hundido por completo. El casco estaba agrietado por debajo de la línea de flotación en el lado de estribor, por eso había sido abandonado, pero por encima de la línea de flotación estaba estructuralmente intacto. Y estaba lleno de cosas. 3 barriles de alquitrán de barco, sellados. Rollos de cuerda gruesa, de la buena, bien trenzada, no de la barata y retorcida que se deshilachaba al cabo de una temporada. Una caja con herrajes de hierro, cornamusas, anillas, soportes. Un ancla de repuesto, más pequeña que nuestra ancla principal del puerto, pero funcional. Lona de vela, enrollada y envuelta en tela impermeable para protegerla del agua. Cook dijo: lleva aquí 3 meses. Nadie ha venido a buscarlo. Dije: ¿de quién es? Se encogió de hombros. Era un comerciante llamado Parro. Se fue al sur. No ha regresado. Aún no ha regresado. Otro encogimiento de hombros. 3 meses. Me quedé de pie entre los restos del naufragio, miré los barriles de alquitrán y pensé en lo que 3 barriles de buen alquitrán naval significaban para el astillero. Esto significaba que So podía reparar los cascos correctamente en lugar de usar el sustituto de calidad inferior que habíamos estado mezclando con resina de pino y ceniza. Esto significaba que los barcos duraban más. Significaba que todo el ciclo de pesca se volvía más fiable. Era propiedad de otra persona. Llevaba 3 meses abandonada. El dueño había fallecido. 3 barriles de alquitrán y cuerda y herrajes de hierro y ancla y lona de vela, valor para el puerto, alto, solo el alquitrán vale 2 semanas de trabajo en el casco, estado legal, incierto, abandonado vs no reclamado, riesgo, el propietario regresa, alega robo, decisión, tomarlo, registrarlo, ofrecer restitución si aparece el propietario, lo tomé. Trasladamos todo en bote de remos en 2 viajes, trabajando con la última luz del atardecer para que menos gente nos viera llegar. Le dije a Cook que anotara lo que habíamos tomado, una lista completa, por escrito, y le dije a Aeon que lo registrara como botín de guerra con una nota que indicaba que se debía una indemnización a un comerciante llamado Parro si aparecía. Me miró un instante con una expresión que no pude descifrar y luego lo escribió exactamente como yo lo había dicho. Su reacción cuando descargamos el alquitrán fue la siguiente: abrió un barril, metió un dedo, lo olió, cerró el barril y no dijo nada. En palabras de So, eso era entusiasmo. Me senté en el muelle después de que todos hubieran entrado y pensé en lo que había hecho. No la legalidad, eso era realmente ambiguo y lo había documentado correctamente. La otra cosa. Lo de que Cook me había llevado a ese naufragio y yo había ido, y había cogido lo que había allí, y ahora Cook sabía que yo era el tipo de persona que, en las condiciones adecuadas, haría eso. Ya lo sabía antes. Pero ahora lo había visto. Observé el puerto. El índice de mareas estaba en 41. Muy lejos de 1000. Muy lejos de cualquier lugar seguro. Actualización del índice de mareas, más 41 en total, nuevos ciclos registrados, cadena de sal cerrada, captura curado almacenamiento prolongado, sistema de asignación de madera activo, recuperación de salvamento, alquitrán y cuerda y accesorios capacidad de almacenamiento, 30-70 cestas embarcaciones activas, 2, segundo parche de casco. Día 5 de 5, tripulación de trabajo, 34, enfermos, 9, frente a 12. Don vino y se sentó a mi lado. Almohadilla. No dijo nada durante un rato. Luego, Cook te ha estado observando desde el primer día. Lo sé.
No solo observando. Midiendo. No respondía a eso. El naufragio, dijo Don. Sabía perfectamente lo que había dentro. Te dijo que estaba abandonado, pero esperó a enseñártelo hasta que te quedaras sin alquitrán. Lo sé. Entonces es muy leal o muy paciente. Probablemente ambas cosas, dije. La cuestión es, ¿leal a qué? Don asintió lentamente. El puerto estaba oscuro y silencioso, salvo por el sonido del agua contra los pilotes del muelle. En algún lugar del refugio, uno de los trabajadores enfermos tosía, emitiendo un sonido húmedo y cansado. Tenía 34 personas trabajando, 9 enfermas, 2 botes, 70 cestas de provisiones, 11 libras de sal, 3 barriles de alquitrán que había sacado de un naufragio posiblemente abandonado, y un puerto que, poco a poco, empezaba a oler menos a podredumbre y más a pescado. Supongo que es un progreso. Del tipo incómodo. Octavo día. Así pues, terminamos el segundo casco según lo previsto, 4 días y 2 horas, tal como se había acordado, y el barco volvió al agua sin fugas. No celebró. Caminó directamente hacia los barriles de alquitrán, revisó el sello de cada uno y comenzó a trabajar en la bancada de reparación. La cuna era algo que no había comprendido del todo hasta que lo vi construirla. Era una estructura sencilla, 2 raíles paralelos de madera maciza que iban desde la playa hasta la orilla, con un bastidor de trineo que podía izarse mediante un cabrestante para sacar una embarcación del agua. Una vez que la embarcación estaba sobre la cuna, se podía trabajar en el casco al aire libre, de pie y con la iluminación adecuada. La diferencia entre reparar la estructura bajo el agua, un proceso frío, a ciegas y lento, y repararla en la cuna era la diferencia entre un trabajo de 2 días y uno de mediodía. Así que lo construyó en 3 días con 6 trabajadores. Usó 8 de los 10 tablones que le había asignado, las 4 vigas y un trozo de la cuerda recuperada para el cable del cabrestante. Cuando terminó, se apartó y lo observó durante un buen rato. Está ligeramente descentrado, dijo. Lo miré. Me miró fijamente. 2 pulgadas a la izquierda, dijo. No importará para las embarcaciones pequeñas. Importará si alguna vez transportamos algo más grande. ¿Alguna vez transportaremos algo más grande? Me miró. Eso te corresponde a ti decidirlo. De acuerdo. Bloque de recursos, cuna construida, 8 tablones más 4 vigas y cuerda de salvamento más 6 trabajadores más 3 días, velocidad de reparación bajo la línea de flotación, X2 más rápida, coste de acunar un barco, 2 horas en lugar de una tripulación de buceo completa, durabilidad de la flota. Los parches del casco duran 3 veces más cuando se hacen en seco, resultado neto, los barcos dejan de ser el cuello de botella. La ampliación del ahumadero se llevó a cabo en paralelo, mientras terminaba la cuna. Aún lo dirigía, lo cual me sorprendió, porque yo la consideraba una persona del sector de los almacenes, no una constructora. Pero tenía ideas claras sobre el problema y sobre cómo solucionarlo, y las comunicaba con la precisión de alguien que lo hubiera planeado con antelación y estuviera molesto porque hubiera tardado tanto en llegar a la solución. El ahumadero original constaba de 3 fogones y una estructura de madera inclinada con una lona encima. Capacidad, 30 cestas de pescado, procesadas de forma lenta e irregular, con las rejillas cercanas a los bordes recibiendo más ahumado y el centro menos. Tasa de pérdida por curado irregular, aproximadamente un 15%. El ahumadero ampliado era una estructura en toda regla, 4 paredes de tablones recuperados, un techo bajo con una abertura de ventilación controlada, 6 fogones en 2 filas y canales revestidos de piedra para dirigir el humo de manera uniforme a través de los 4 niveles de estantes colgantes. Capacidad, 90 cestas. Tasa de pérdida por curado irregular, cercana al 4%. Aún lo había diseñado. Le pregunté cuándo. Me dijo que había estado pensando en ello desde el segundo día. ¿Por qué no dijiste nada? No teníamos las tablas, dijo ella. Ni la piedra. Ni los trabajadores. Esperé hasta que las tuviéramos. Este tipo de pensamiento era lo que la hacía indispensable y en ocasiones, aterradora. Bloque de recursos, ahumadero ampliado, tablones recuperados y piedra de río más 8 trabajadores más 4 días, capacidad, 30 cestas 90 cestas, tasa de pérdida de curado, 15% 4%, combinado con sal, vida útil ahora de 9 a 10 días por lote, reserva de alimentos con la tasa de captura actual, 14 días primera reserva estratégica real. El sistema registró ambas finalizaciones al mismo tiempo, en la tarde del 11º día. Índice de marea, más 23,
ciclo de astillero completado y ciclo de ahumadero completado, total, más 64, nueva capacidad desbloqueada, bucle de mantenimiento de flota, los barcos entran en ciclo, no solo reparaciones puntuales. Día 10. Aún vino a verme por la mañana con el libro de contabilidad que había estado llevando, un trozo de lona con columnas marcadas con carbón, que actualizaba cada noche. Lo extendió sobre el muelle y señaló. Tenemos suficiente para 14 días con las raciones actuales, dijo. Si aumentamos las raciones, algo que 3 personas han solicitado formalmente, tendremos 11 días. Si las disminuimos, 17. ¿Quién solicitó los aumentos? Vero. 2 de los estibadores. Dicen que la ración actual es insuficiente para el trabajo físico que realizan. Revisé el libro de contabilidad. La ración actual era 2 porciones de pescado ahumado por persona al día, más el pescado fresco que se cocinara en comunidad por la noche. No fue generoso. Fue suficiente. Están perdiendo peso. Todo el mundo está perdiendo peso. Ese no es el indicador. ¿Cuál es el indicador? Si pueden trabajar. Hizo una pausa. Actualmente, sí. Si mantenemos este nivel durante otra semana, no estoy tan segura. Ese era el problema de hacer funcionar un sistema al mínimo, funcionaba hasta que dejaba de hacerlo, y el momento en que dejaba de funcionar solía ser el momento en que no podías permitirte que dejara de funcionar. Volví a mirar el libro de contabilidad. 14 días de reserva a los niveles actuales. 6 embarcaciones operativas, discretamente habían conseguido poner en condiciones de navegar una tercera utilizando madera del cobertizo de almacenamiento demolido en el lado este. 6 barcos, buen tiempo, tripulación óptima, una captura diaria estimada de 210 a 240 peces. Era más de lo que podíamos comer. Era un excedente. Aumenten las raciones para los estibadores y las tripulaciones de los barcos, dije. No para la población en general. Quienes realizan el trabajo físico más duro reciben más. Aún dijo, eso crea una jerarquía. Ya existe una jerarquía. Simplemente la estoy explicitando y vinculándola a la función. Lo escribió. No estaba de acuerdo, lo pude notar. Pero lo escribió. La reacción fue más o menos la que esperaba, los pescadores y los estibadores quedaron satisfechos. Las personas que desempeñaban trabajos menos exigentes, almacenamiento, cocina, los enfermos que se recuperaban en el albergue, no lo estaban. Vero dijo algo durante la cena que no oí directamente, pero que provocó la risa de 2 personas y que una persona se marchara antes de tiempo. Cock me lo contó después. Vero había dicho que el capitán del puerto comía lo mismo que todos los demás, pero tomaba decisiones que hacían que algunas personas comieran más que otras, lo cual era justicia o hipocresía dependiendo de en qué lado del reparto estuvieras. No se equivocaba. Comía la misma ración que los trabajadores con menor carga de trabajo. No cambié nada. Pero le di vueltas al asunto más de lo que quería. Bloque de recursos, reestructuración de raciones, tripulación del muelle y tripulación de pesca más 1 porción / diagonal día, costo, la reserva se reduce de 14 días a 12 días, beneficio, la fuerza laboral principal mantiene la producción a través del esfuerzo físico, costo social, estratificación interna, resentimiento menor, no crítico. Día 12. Don vino a verme antes del amanecer y señaló la desembocadura del puerto. Miré. En la penumbra del amanecer, pude distinguir la silueta de un barco, de tamaño mediano, un navío mercante, que flotaba en el agua, a la entrada del puerto. Esperando. Llevo aquí desde medianoche, dijo Don. No he entrado. ¿Por qué no? Puerto oscuro. Sin luces. Un puerto sin iluminación por la noche significa una de 3 cosas, plaga, piratas o colapso. No están seguros de cuál. Observé el barco. No se movía. Simplemente esperaba ver qué pasaba cuando saliera el sol. ¿Cuántos barcos nos han pasado de noche desde que salimos? Pregunté. Don lo pensó un momento. 6 que yo vi. Probablemente más. 6 barcos que no habían llegado. 6 posibles intercambios, sal, herramientas, información, contactos, que habían visto un puerto oscuro y habían seguido adelante. Cada uno de ellos representaba una brecha en cada cadena de recursos que intentaba construir. El faro era una torre de piedra situada al final del rompeolas norte, de 40 pies de altura, con una cámara para la lámpara en la parte superior que antiguamente albergaba una gran lámpara de aceite detrás de un conjunto de reflectores. Los reflectores seguían allí, deslustrados pero intactos.
El mecanismo de la lámpara estaba intacto. El problema era el combustible. La lámpara funcionaba con aceite de pescado o aceite vegetal derretido, y habíamos estado usando hasta la última gota de esa grasa para cocinar y para impermeabilizar las cuerdas. El coste era real. Bloque de recursos, restauración del faro, 12 balcas más 6 barriles de petróleo derretido más 9 trabajadores más 3 días. Resultado, el puerto es visible de noche desde 8 a 10 millas con buen tiempo. Costo, 6 barriles de petróleo, aproximadamente 4 días de combustible para cocinar. Contrapartida, cocinar con leña en lugar de lámparas de aceite durante 2 semanas. Efecto secundario, entrada nocturna posible, también deja el puerto a llegadas no vistas. Lo propuse para una breve reunión, yo, Don Aeun, So, Kok. Don quería la luz. Así que le daba igual, su trabajo no implicaba operaciones nocturnas. Aeun hizo los cálculos sobre el petróleo y dijo que sería viable si cambiáramos a cocinar con leña, lo que requeriría que alguien se encargara de la tala de leña, lo que supondría otra asignación de mano de obra. Kok no dijo nada durante la reunión. Después, a solas, comentó, la luz trae barcos. Los barcos traen gente que no conoces. A algunos de ellos no los querrás tener cerca. Lo sé. Solo quería asegurarme de que lo supieras. Encendimos el faro la tarde del 15º día. Don lo hizo el mismo. Subió a la torre con una antorcha encendida y bajó 20 minutos después oliendo a metal caliente y aceite. En la entrada del puerto, la lámpara comenzó su lento giro. Desde el muelle, emitía un pulso cálido y constante, una vez cada 8 segundos, visible en la oscuridad. El barco mercante que había estado esperando afuera llegó en menos de una hora. Era un pequeño barco mercante costero que zarpó de un pueblo pesquero situado a 3 días de viaje al norte. La capitana era una mujer llamada Sori que miró nuestro muelle, nuestro ahumadero, nuestro almacén y nuestros 6 botes con una expresión que no pude descifrar. Luego me miró. Esto no estaba aquí hace 2 meses, dijo. No. ¿Qué pasó? Alguien empezó a prestar atención. Compró 40 cestas de pescado ahumado y nos cambió 2 cosas que necesitábamos con urgencia, un barril de cebo fundido y un saco de clavos de hierro. Solo los clavos valían 2 días de trabajo, todos los trabajos de fijación que el equipo de So había estado haciendo con clavijas de madera recuperadas de repente se volvieron más fiables. Índice de mareas, más 11, ciclo del faro completado, puerto visible primera noche de comercio completada, total, más 75. Pero esa misma noche, 2 horas después de que zarpara el barco de Sori, Kok me encontró en el muelle. Ha entrado otra persona, dijo. Miré hacia el puerto. No había oído nada. Un barco pequeño. Llegó en silencio, amarró en el extremo norte del muelle mientras Sori cargaba. Descargó algo. Se marchó. ¿Qué descargaron? No lo sé. Lo oí. ¿Cuántas personas? 2. Quizás 3. A la mañana siguiente revisé el libro de contabilidad de Aeun. Habían desaparecido 8 cestas de sal. Día 16. El fallo central. Quiero ser preciso sobre cómo sucedió, porque no fue por estupidez. Todo surgió de una decisión que fue correcta en el análisis pero errónea en la ejecución, y la diferencia radicó en un único poste de carga que So había señalado el tercer día y que yo había catalogado como de baja prioridad porque todo lo demás tenía mayor prioridad, y que había estado sumergido en el agua durante 13 años antes de mi llegada. El pequeño muelle, la estructura original del embarcadero, separada del rompeolas, había sido reparado parcialmente durante la semana anterior. Nuevo entablado en la superficie superior, vigas transversales reforzadas en 3 de los 5 tramos, barandillas de cuerda nuevas. Parecía sólido. Y, en general, lo era. El problema radicaba en el cuarto pilote desde la orilla, una viga de madera original, oscurecida por el paso del tiempo, que So había anotado en nuestro registro de recursos como inspeccionar y reemplazar si es posible. No la habíamos reemplazado. Lo habíamos cubierto con alquitrán para frenar su deterioro y lo habíamos señalizado para futuras revisiones. La partida de Sori había transcurrido sin problemas. El muelle había soportado su carga. Las cifras eran buenas. Tomé la decisión de abrir el muelle a un mayor tráfico. Bloqueo de recursos, muelle abierto para mayor carga, una cubierta reparada más 14 trabajadores operativos más 2 barriles de alquitrán, reclamación de capacidad, 3 barcos descargando simultáneamente frente a uno anteriormente, aumento del índice de mareas, más 18 en un solo día, primera entrada de gran volumen, riesgo registrado pero diferido,
Poste del muelle 4, inspeccionar barra diagonal reemplazar, estado, cubierto de alquitrán. El primer barco mercante de gran tamaño llegó la mañana del 17º día. Transportaba pescado, sal y madera en bruto procedente de una explotación maderera situada a 2 días tierra adentro, una carga considerable, del tipo que nos habría llevado una semana acumular solo con la pesca. La descarga transcurrió sin problemas durante 3 horas. El equipo del muelle trabajaba con eficiencia. Aún registraba cada transferencia con la rapidez de alguien que llevaba tiempo esperando semejante volumen de trabajo. A la 4ª hora, el poste número 4 del muelle falló. No se partió, lo cual habría sido más rápido. Simplemente se dobló. El grano se había deteriorado por años de infiltración de agua, y el alquitrán había sellado el exterior mientras que el interior seguía pudriéndose, y bajo el peso del barco mercante cargado, más la tripulación del muelle, más la carga apilada en la cubierta, el poste se dobló hacia adentro y el tramo superior cayó 6 pulgadas antes de que la estructura adyacente detuviera el colapso. 6 pulgadas en 3/4 de segundo. Luego un sonido como el de una rama rompiéndose, pero mucho más fuerte. Luego gritos. Un estibador, un hombre llamado Sheok, que trabajaba en el puerto desde antes de las tormentas, cayó por el hueco donde se separaron las tablas. La caída hasta el agua era de 12 pies. Se golpeó contra una roca sumergida. Cuando lo sacamos, estaba inconsciente y sangrando por la parte posterior de la cabeza. Murió antes del anochecer. 17 cestas de pescado salado cayeron al agua cuando se desplazó la zona de preparación. Recuperamos 9. El barco mercante recibió un golpe refilón del borde de la cubierta que se desprendía, lo que provocó una grieta de 3 pulgadas en su casco por encima de la línea de flotación. No fue catastrófico, pero necesitaba una reparación inmediata y el capitán no estaba nada contento. Me paré en el muelle destrozado y contemplé lo que había hecho. Entonces vino y se puso a mi lado. No dijo, te lo dije. Permaneció en silencio durante un buen rato. Luego, debería haber dicho más alto sobre el puesto. Debería haber escuchado la versión más tranquila, dije. Esa fue toda la conversación. No tuvimos el lujo de tener una más larga. Bloqueo de recursos, fallo del muelle, evaluación de daños, coste humano, 1 muerto, Sheok. 3 heridos, no críticos, pérdida de carga, 8 cestas de pescado salado, sumergidas, infraestructura, un tramo comprometido, muelle al 60% de su capacidad hasta su reconstrucción, barco mercante, grieta en el casco, se requiere reparación de emergencia, se debe indemnización al capitán, reputación, rumores en el puerto, se extiende la idea de un muelle inseguro a lo largo de la costa. El capitán mercante se llamaba Shem. Estaba sentado en el almacén, aceptó un vaso del agua filtrada que habíamos estado produciendo y me miró con la expresión atenta de quien calcula los daños. Mi barco necesita reparaciones, dijo. Mi astillero lo arreglará. Sin cargo. Mi equipo perdió un día de operaciones. Puedo ofrecerle 20 cestas de pescado ahumado y atraque prioritario en sus próximas 3 visitas. Lo pensó. 25 canastas. Prioridad en 5 visitas. 22 y 4. Hecho. Nos costó 3 días de la reserva de alimentos que habíamos estado acumulando. Pero Shem se marchó sin difundir historias peores que las que había contado al llegar y regresó 6 semanas después, así que algo había funcionado. La pérdida más dolorosa fue la de Sheok. Caminé hasta donde se habían reunido las familias de pescadores, un grupo de 8 o 9 personas cerca del refugio, gente que lo conocía, y me quedé allí de pie. No tenía ningún discurso preparado. Había tomado una decisión que postergaba un riesgo conocido, y el riesgo se había materializado, y Sheok murió a causa de esa secuencia de acontecimientos. Lo que dijera en ese momento iba a ser insuficiente y lo sabía. Le dije, él estaba trabajando. Él estaba haciendo que este lugar funcionara. Eso importa. Nunca dejará de importar. No fue suficiente. Era lo que tenía. Esa tarde, recorrí personalmente cada elemento estructural del muelle con So. Identificamos otros 7 postes deteriorados. Cerramos 2 secciones del muelle por completo hasta que pudieran reconstruirse. Implementamos un protocolo de distribución del peso, no más de 4 personas y 2 cestas por tramo, registrado, controlado y de obligado cumplimiento. Aún lo implementó sin que se lo pidieran. Cuando llegué por la mañana, ya había marcado con tiza los límites de carga en cada tramo del muelle en funcionamiento. Índice de marea, más 6, reapertura parcial del muelle con controles de carga, total,
más 81, nota, más 18 anterior por la apertura anticipada del muelle, ganancia neta después del desastre, menos 12 por esa decisión. Don tenía razón, Cook me estaba evaluando. Lo que no había comprendido hasta el incidente del robo nocturno era que Cook también estaba protegiendo algo, y que la protección y la evaluación estaban relacionadas. 3 noches después de que se levantara el faro, Don me encontró y me dijo, Cook sabe quién se llevó la sal. ¿Cómo lo sabes? Porque le pregunté y no negó saberlo. Simplemente dijo que no estaba seguro de qué hacer al respecto. Encontré a Cook a la mañana siguiente, antes de que zarparan los barcos. La sal, dije. Miró el agua. Un hombre llamado Tori. Tiene un pequeño negocio en una cala 2 bahías al sur. Lleva meses usando el puerto oscuro como vía libre, entra y sale sin pagar, sin llamar la atención. Cuando se encendió el faro, entró en pánico y se llevó algo al salir para compensar el riesgo que ya había corrido. ¿Está relacionado con alguien más importante? Una pausa. Posiblemente. Queriendo decir sí. Otra pausa. Más larga. Eso significa que no lo sé con certeza. Lo cual es diferente a un sí. Lo miré. Cook. ¿Qué quieres de este puerto? Se quedó callado un momento. Luego, para que no falle. Eso es todo. He visto colapsar 5 puertos a lo largo de esta costa en 12 años. Estuve en 3 de ellos cuando se hundieron. Sé intuir hacia dónde se dirigen las cosas. Hizo una pausa. Este va en la dirección opuesta. Me gustaría que siguiera por ese camino. No fue una declaración de lealtad. Fue una manifestación de interés propio que, casualmente, coincidía con el mío. Decidí que con eso bastaba. Por ahora. Día 20. Fin de la fase de construcción. Me paré al final del muelle norte reparado durante la marea baja y conté lo que había. Embarcaciones, 6 operativas, una en dique seco para una revisión programada del casco. Anteriormente, 2 apenas flotaban. Almacenamiento, ahumadero con capacidad para 90 cestas, reserva de alimentos para 12 días según las raciones actuales. Anteriormente, 30 cestas equivalían a 3 días de comida. Agua, 18 barriles limpios en rotación, el sistema de captación funciona de forma fiable cuando llueve. Anteriormente, 4 barriles de lodo. Infraestructura, muelle al 80% de su capacidad con controles de carga, astillero con cuna, ahumadero ampliado, estación de despiece, canales de drenaje, división de zonas en todo el muelle. Anteriormente reinaba el caos sobre madera desnuda. Faro, operativo, girando cada 8 segundos. Anteriormente estaba apagado. Contactos comerciales, 4 embarcaciones habían entrado en el puerto desde que se instaló el faro, incluyendo a Sori en 2 ocasiones. Anteriormente, en el mes anterior a mi llegada, no se había registrado ningún contacto. Enfermos, quedan 4, frente a los 12 anteriores. Tripulación activa, 43. Índice de mareas, 81 sobre 1000. No era mucho. Pero era muchísimo mejor que nada. Bloque de recursos, inventario completo del día 20, barcos, 7, 6 activos más 1 en mantenimiento, reserva de alimentos, 12 días agua, 18 barriles limpios almacenamiento, 90 cestas ahumadero, operativo, ciclo de curado de 9 días astillero, cuna y alquitrán y cuerda y herrajes de hierro faro, activo tripulación de trabajo, 43 enfermos, 4 relaciones comerciales, 4 embarcaciones, activas índice de mareas, 81/1000. Don vino y se puso a mi lado sin que se lo pidiera. Solía hacerlo, aparecía cuando había algo que merecía la pena observar juntos. El tiempo, dijo. Esperé. En 8 días, más o menos. Un sistema enorme del noroeste. De esos que cortan el agua durante 3 días y ponen a prueba cada fijación de cada estructura que hayas construido. ¿Qué tan grave es? Lo suficientemente grave como para importar. Pero no tanto como para destruir el puerto si este es sólido. Hizo una pausa. El puerto es sólido. Pensé en el poste número 4 del muelle. En los otros 7 postes que habíamos marcado. En las 2 secciones del muelle que habíamos cerrado. En el techo del ahumadero y en si el nuevo entablado resistiría el agua. Algunas partes, dije. Entonces tienes 8 días para arreglar las partes que no funcionan.
8 días y 12 días de comida y 4 trabajadores enfermos y un ladrón nocturno llamado Tori que posiblemente estaba conectado con algo más grande y un faro que ahora anunciaba nuestra existencia a cada embarcación en un radio de 10 millas. Observé el puerto. El índice de mareas marcaba 81. Muy lejos de 1000. Muy lejos de cualquier cosa que me hiciera sentir seguro. Y entonces Cook apareció a mi lado, siempre aparecía a mi lado, era lo más predecible de él, y dijo en voz baja, para que Don no lo oyera, esta mañana había velas. Lejos. No eran barcos de pesca. Me giré para mirar. El horizonte estaba vacío ahora. ¿Cuántos? 3. Navegando de sur a norte. Paralelos a la costa. Hizo una pausa. No estaban pescando. No estaban comerciando. Estaban observando. Regresé al puerto. 81 de 1000. 8 días hasta la tormenta. Y algo allá afuera ya sabía que la luz estaba encendida. Índice de marea final, 81, periodo de tormenta, 8 días, avistamiento de embarcaciones desconocidas, 3, rumbo paralelo a la costa, dirección, observación, siguiente fase desbloqueada, defensa del puerto, requiere un mínimo de 5 efectivos armados. Día 21. Cook había avistado 3 veleros la mañana anterior, que se desplazaban hacia el norte en paralelo a la costa. Don confirmó lo que eran antes de que yo preguntara. Black Soal, dijo. Lo pronunció como si se tratara de un fenómeno meteorológico, sin alarmarse, simplemente con precisión. Ya he visto su formación antes. Primero 3 exploradores. Luego la flota le sigue 2, quizás 3 días después. ¿Cuántos hay en la flota? La última vez que operaron en esta costa, hace 4 años, contaban con 7 barcos y entre 60 y 90 casas. Desde entonces, han aumentado su presencia. Observé el puerto. 43 personas trabajando. 6 barcos. Ninguna arma más allá de cuchillos de pesca y bicheros. El muro del puerto en el rompeolas norte era de piedra, sólido, pero tenía 2 huecos donde se habían derrumbado secciones que nunca se repararon. La bocana del puerto tenía 40 metros de ancho con la marea baja. Evaluación de amenazas, flota de Black Soal, estimado, 7 barcos, 80 a 100 combatientes, formación de asalto experimentada, fuerza de Junso, 43 trabajadores, 0 combatientes entrenados, 6 barcos pesqueros, confrontación directa, pérdida segura, valor del puerto para ellos, reservas de pescado, sal, madera, aceite para faros, los propios barcos, porque ahora, el faro se ha erigido, vale la pena volver a asaltar el puerto. Cook me trajo más a la mañana siguiente. Tenía contactos por los que no pregunté. La flota de Black Soal estaba liderada por un hombre llamado Gar, no era un nombre, sino un título, que significaba algo intermedio entre capitán y caudillo en el dialecto de las Islas del Sur. El actual Gar había ocupado el cargo durante 6 años. Era metódico. No quemaba lo que podía aprovechar. No mataba lo que podía esclavizar. Era, en el lenguaje específico de las incursiones costeras, un profesional. Eso es peor que impulsivo, dije. Mucho peor, coincidió Cook. Don, vendrán de noche. Con faro o sin él, saben cómo interpretar la entrada de un puerto. Vendrán con la marea baja, cuando el calado sea el adecuado, y llegarán antes del amanecer. Observé la desembocadura del puerto. 40 metros de ancho. 2 huecos en el rompeolas. Un muelle funcional al 80%. Un faro que ahora anunciaba nuestra existencia a cualquiera en un radio de 10 millas. 2 días. Quizás 3. Los llamé a todos. A los 5, So, Aeun, Don, Cook y Ren, quien se había vuelto útil discretamente durante el mes transcurrido desde su viaje para conseguir sal y merecía un lugar en esta mesa. Nos reunimos en el almacén porque era el único espacio lo suficientemente grande y porque Aeun guardaba allí los libros de contabilidad y yo quería que los números estuvieran a la vista. Lo extendí sobre una superficie plana. Banco negro. 7 barcos. Entre 80 y 100 combatientes. 2 días. Nadie entró en pánico. Esa era la particularidad de las personas que habían estado sobreviviendo durante meses en un puerto moribundo, habían reajustado su definición de malas noticias. Eran malas noticias. Pero no eran las peores que habían recibido. Así habló primero, no podemos luchar contra ellos. No. Entonces tenemos que hacer que el puerto no valga la pena combatirlo. O hacer que luchar por ello cueste más de lo que vale.
Aeun, esconde las provisiones. Todo lo que sea portátil, sal, aceite, herrajes, cuerda de repuesto, sácalo del muelle y mételo en las cuevas rocosas al norte del rompeolas. Si realizan una redada y no encuentran nada, es posible que no regresen. Ren, quemarán lo que no puedan llevarse. Ya lo hemos visto. Don permaneció en silencio durante un largo rato. Miraba al suelo. Entonces, la desembocadura del puerto. Con la marea baja, son 40 metros. Pero hay dos crestas submarinas, sé exactamente dónde están. Un barco que tenga un calado superior a 6 pies no puede cruzarlo sin chocar. Los barcos pesados del Banco Negro tienen un calado de 8 o 9 pies. Solo sus barcos pequeños pueden llegar limpios. Todos lo miraron. Si colocamos algo sobre esas crestas, dijo, los barcos grandes se quedarán fuera. Sus lanchas pequeñas aún podrán llegar, pero las lanchas pequeñas transportan menos combatientes y no pueden sacar carga. ¿Qué ponemos sobre las crestas?, pregunté. Entonces, cadena. Si tenemos suficiente hierro. Miramos a Aeun. Ya estaba contando mentalmente. Los accesorios recuperados, dijo. Los soportes de hierro del naufragio. 46 piezas. Además de la cadena del ancla del puerto, si sacrificamos la posición del ancla, son otros 30 pies de cadena pesada. Hizo una pausa. No abarcará 40 metros. Abarcará 22, tal vez 24. Las crestas están aquí y aquí, dijo Don. Dibujó en el suelo con un trozo de carbón un mapa aproximado de la desembocadura del puerto, con 2 líneas que indicaban las crestas submarinas. Estaban descentradas. No centradas. La cadena no tendría que abarcar toda la bocana, solo el canal navegable entre las crestas. 22 metros, dije. Con eso basta. Plan táctico, defensa del puerto elemento 1, barrera de cadena en la bocana del puerto, hierro, 46 soportes de salvamento más cadena de ancla del puerto igual a 22 m de longitud, coste, sacrificar la posición del ancla principal del puerto, efecto, los barcos grandes quedan bloqueados, las embarcaciones pequeñas se ralentizan y se canalizan. Elemento 2, luces falsas en las rocas del norte, Don coloca baliza señuelo en la formación rocosa al noreste de la desembocadura, efecto, atrae a los barcos guía hacia aguas poco profundas, 2 de 7 encallaron al aproximarse. Elemento 3, barcos contra incendios, 3 de 6 barcos de pesca cargados con cuerda alquitranada y lona de vela empapada en aceite, dirección del viento, noroeste en temporada de tormentas, favorable para entrar en la bocana del puerto, coste, se pierden 3 barcos y se despliegan. Elemento 4, tripulación de tierra con pértigas, ganchos, repulsión de abordaje, 43 trabajadores, no combatientes, sino 43 personas con bicheros en un muelle estrecho, función, impedir el abordaje de pequeñas embarcaciones que rompan la cadena. Koch dijo, el plan funciona si la tormenta no llega antes. Don me había dicho que faltaban 8 días. Habían pasado 3 desde entonces. Quedaban aproximadamente 5 días. El Black Soal tenía 2 o 3. La tormenta viene después, dije. Probablemente. Probablemente, dijo Koch en un tono que indicaba que dejaba constancia de la incertidumbre. Aún, los barcos contra incendios. Si usamos 3 de nuestros 6, y la cadena cierra la bocana, y no logran abrirse paso, nos quedan 3 barcos y un puerto que no podemos desbloquear hasta que volvamos a izar la cadena. Lo cual requiere buzos y aguas tranquilas. Sí. Así que ganamos la batalla, perdemos la mitad de nuestra flota y quedamos atrapados en el puerto durante días. Sí. Lo escribió en el libro de contabilidad. La observé escribirlo. No discutió más, simplemente se aseguró de que las cifras quedaran registradas, que era su manera de decir, esto sucedió, ustedes lo eligieron, está documentado. Miré a Koch. El hombre, Tori. El que nos quitó la sal. Y él. Está en contacto con Black Soal. Una pausa. Posiblemente. Transporta mercancías para cualquiera que pague. Averigua. Si les está pasando información sobre este puerto, necesito saberlo antes de que lleguen. Koch se marchó sin responder, lo cual, en sí mismo, era una especie de respuesta. 2 días de trabajo. Las 43 personas, sin excepción. Así transcurría el trabajo con la cadena. Era la tarea más dura, bucear en aguas frías para anclar los extremos de la cadena a la roca de la cresta,
tensar el tramo y asegurar las boyas de flotación que impedirían que la parte central se hundiera por debajo del calado de las pequeñas embarcaciones. Él mismo se metió al agua 2 veces para fijar el punto de anclaje oriental. Tenía 60 y tantos años y no lo mencionó. Ren organizó el almacenamiento clandestino. Todo lo que se podía trasladar fue llevado hacia el norte, a las cuevas rocosas sobre la línea de marea, sal, aceite, herrajes de hierro, cuerda, la lona de repuesto para las velas, los libros de contabilidad de Aeon. Realizó 3 viajes con 6 personas cada uno, transportando carga sobre la roca del rompeolas en la oscuridad para que el movimiento no fuera visible desde el agua. Don colocó las luces falsas. 4 faroles de aceite situados en la formación rocosa del noreste, dispuestos para simular la entrada de un puerto que no existía. Sabía exactamente dónde colocarlos, llevaba 30 años observando cómo los barcos interpretaban erróneamente esa formación. 2 de cada 7 lo intentarán, dijo. Quizás 3. Cargué los botes contra incendios bajo la supervisión de Aeon. Usamos el peor de los 3 que íbamos a sacrificar como bote principal, el que tenía el casco reparado con el queso nunca había estado del todo satisfecho. Una cuerda alquitranada se extendía enrollada sobre la cubierta. Una lona empapada en aceite de pescado derretido cubría la estructura. Una larga mecha de tela retorcida que iba desde la popa hasta el timón, de modo que una persona pudiera encenderla y tener tiempo de saltar por la borda antes de que prendiera. Costo de preparación, 2 días, pesca, 0, todos los trabajadores en defensa, reserva de alimentos, 12 días 9 días, petróleo gastado, 2 barriles, luces falsas y combustible para barcos contra incendios, cadena desplegada, la boca del puerto bloqueada, puerto efectivamente sellado, trabajadores armados, bicheros, pértigas largas, 2 cuchillos reales, un hacha. En la segunda noche de preparación, Cook regresó. Tori les proporcionó información, dijo. Durante 3 semanas. Conoce la cantidad de barcos que tenemos, la cantidad de trabajadores que tenemos, nuestros niveles de almacenamiento. Me quedé pensando en eso un momento. ¿Sabe lo de la cadena? No. Eso es más reciente que su último contacto. Bien. Miré hacia el puerto. ¿Dónde está ahora? Salió esta mañana. Hacia el sur. Creo que volverá con ellos. O detrás de ellos, para cobrar. Había una versión de esto en la que hice algo sobre Tori antes del ataque. Lo pensé. El problema era que cualquier cosa que hiciera me costaría tiempo y gente que no tenía, podría no funcionar y, sin duda, haría que los 2 días siguientes fueran más difíciles. Guardé su nombre en la parte de mi mente donde se guardan las deudas y regresé al puerto. Llegaron el día 23. 4 horas antes del amanecer. Don lo había leído bien. Los oí antes de verlos, el crujido de los aparejos pesados, el sonido de los remos amortiguados, el silencio particular de la gente que intentaba no hacer ruido al cruzar aguas abiertas. Yo ya estaba en el rompeolas. Todos los demás también, en sus puestos, porque Don nos había despertado 2 horas antes cuando escuchó los primeros sonidos que se propagaban por el agua. 7 barcos. Conté las formas en la oscuridad. 7. 3 de ellos fueron a por las luces falsas. Lo vi suceder. El barco que encabezaba la ruta corrigió su rumbo hacia el norte, siguiendo las balizas de señuelo de Don, y los 2 que le seguían hicieron lo propio. El primer aterrizaje fue tan suave que se tardó un momento en comprender lo que había sucedido, no hubo choque, solo una parada repentina, una sacudida, gritos. El segundo, al intentar esquivar al primero, se desvió y golpeó la cornisa rocosa en ángulo. Ese sí que hizo más ruido. El tercero se detuvo antes de chocar con nada, pero ahora estaba enredado entre sus compañeros varados y las rocas, sin avanzar a ninguna parte. 3 de 7. Don no dijo nada. Estaba observando. Los 4 barcos restantes llegaron correctamente a la entrada del puerto. Sabían dónde estaba. Llegaron en formación, 2 barcos pesados delante, 2 embarcaciones más ligeras detrás, y los barcos pesados chocaron contra la cadena. Esta resistió. La proa del primer barco enganchó la cadena por su punto medio y la cadena se combó pero no se rompió. Así, la habían anclado a la cresta rocosa con soportes de hierro clavados en las grietas de la piedra, y la parte de la cadena del ancla era lo suficientemente pesada como para que el peso de un barco que se moviera a velocidad de remo no pudiera romperla de un solo impacto. El barco se detuvo. El segundo barco pesado chocó contra el primero. Gritos. La formación se rompió. Las 2 embarcaciones más ligeras que venían detrás se separaron.
Una de ellas giró a la izquierda, encontró el extremo de la cadena, se dio cuenta de que estaba bien anclada y empezó a recorrerla buscando un hueco. El otro fue a la derecha y encontró lo mismo. Ambos eran pequeños, 8 o 10 combatientes cada uno. Iban a encontrar los extremos de la cadena y dar la vuelta. Barcos de bomberos, dije. Ren y otros dos llevaban sentados en los 3 botes de bomberos desde medianoche. Habían estado allí 4 horas, pasando frío, y se movieron en cuanto lo mencioné. El primer barco de bomberos, el malo, con el casco del zoo, fue el primero. Encendieron la mecha, apuntaron la proa hacia el hueco a la derecha de la cadena y saltaron al agua. El barco quedó a la deriva. Durante un largo instante, simplemente quedó a la deriva, con la mecha encendida bajo la línea de la cubierta, invisible. Entonces la vela se enganchó y el barco, de repente, brilló con mucha intensidad y se movió muy rápido con el viento a favor, directamente hacia la trayectoria de la embarcación más ligera que venía rodeando el lado derecho de la cadena. La embarcación más ligera lo vio venir e intentó girar. No lo suficientemente rápido. El barco de bomberos los golpeó en el centro y el petróleo en llamas se extendió por ambos cascos. El sonido no se parecía en nada a lo que esperaba, menos un rugido, más un crujido seco y sostenido, como si algo enorme se estuviera desgarrando. El segundo barco de bomberos giró a la izquierda. Esa embarcación más ligera era más rápida, así que se despejó el camino. El barco en llamas quedó a la deriva, enganchado a la cadena, e iluminó toda la bocana del puerto, lo cual no formaba parte del plan, pero resultó útil porque ahora todos los que estaban en el agua podían ver exactamente dónde estaba la cadena y cuán atrapados estaban los 2 pesados barcos. Tercer barco contra incendios, no tenía previsto usarlo. Pero lo usé. Apunté el proyectil hacia el hueco que separaba los 2 barcos pesados varados en las rocas del norte, no para quemarlos, sino simplemente para abrirme paso entre ellos y obligarlos a separarse aún más. Funcionó aproximadamente como se esperaba. Uno de los barcos varados, al intentar maniobrar para alejarse del barco en llamas, se hundió aún más en la plataforma rocosa. No iba a moverse de allí hasta que subiera la marea. Resultado de la batalla, entrada del puerto, buques varados por falsas luces, 3 de 7, buques pesados detenidos por cadena, 2 de 7, embarcaciones ligeras destruidas /diagonal inutilizadas por barcos de bomberos, 1 confirmada, 1 retirada, buques que llegaron al muelle, 0, barcos de bomberos desplegados, 3 de 3, todos perdidos según lo previsto, flota restante, 3 barcos pesqueros. Al amanecer, la desembocadura del puerto parecía el escenario de una catástrofe que le hubiera ocurrido a otra persona. 2 barcos pesados enredados en la cadena. 3 siluetas en las rocas del norte, una de ellas peligrosamente escorada. Un casco quemado contra la cadena, aún humeante. El agua entre todo, cuerpos, restos flotantes, remos. Los barcos que podían moverse, se habían movido. 2 de las embarcaciones más ligeras habían logrado escapar durante el combate. Ya se habían marchado hacia el sur antes de que amaneciera. Día 21. Cook había avistado 3 veleros la mañana anterior, que se desplazaban hacia el norte en paralelo a la costa. Don confirmó lo que eran antes de que yo preguntara. Black Soal, dijo. Lo pronunció como si se tratara de un fenómeno meteorológico, sin alarma, simplemente con precisión. Ya he visto su formación antes. Primero 3 exploradores. Luego la flota le sigue 2, quizás 3 días después. ¿Cuántos hay en la flota? La última vez que operaron en esta costa, hace 4 años, contaban con 7 barcos y entre 60 y 90 casas. Desde entonces, han aumentado su presencia. Miré hacia el puerto. 43 personas trabajando. 6 barcos. No se permiten armas más allá de cuchillos de pesca y bicheros. El muro del puerto en el rompeolas norte era de piedra, sólido, pero tenía 2 huecos donde se habían derrumbado secciones que nunca fueron reparadas. La desembocadura del puerto tenía 40 metros de ancho con la marea baja. Evaluación de amenazas, flota de Black Soal, estimado, 7 barcos, 80 a 100 combatientes, formación de asalto experimentada, fuerza de Junso, 43 trabajadores, 0 combatientes entrenados, 6 barcos pesqueros, confrontación directa, pérdida segura, valor del puerto para ellos, reservas de pescado, sal, madera, aceite para faros, los propios barcos, porque ahora, el faro se ha erigido, vale la pena volver a asaltar el puerto. Cook me trajo más a la mañana siguiente. Tenía fuentes sobre las que no pregunté. La flota de Black Soal estaba liderada por un hombre llamado Gar, no era un nombre,
sino un título, que significaba algo entre capitán y caudillo en el dialecto de las islas del sur. El actual Gar había ocupado el cargo durante 6 años. Era metódico. No quemaba lo que podía aprovechar. No mataba lo que podía esclavizar. En el lenguaje específico de los asaltos costeros, era un profesional. Eso es peor que impulsivo, dije. Mucho peor, asintió Koch. Don, vendrán de noche. Con faro o sin él, saben cómo interpretar la entrada de un puerto. Vendrán con la marea baja, cuando el calado sea el adecuado, y llegarán antes del amanecer. Observé la desembocadura del puerto. 40 metros de ancho. 2 huecos en el rompeolas. Un muelle funcional al 80%. Un faro que ahora anunciaba nuestra existencia a cualquiera en un radio de 10 millas. 2 días. Quizás 3. Bloque 5, 2, el consejo de guerra al que convoqué a todos. Los 5, So, Aeun, Don, Koch y Ren, que habían estado demostrando su valía discretamente durante el mes transcurrido desde su expedición para extraer sal y merecían un lugar en esta mesa. Nos reunimos en el almacén porque era el único espacio lo suficientemente grande y porque Aeun guardaba allí los libros de contabilidad y yo quería que los números estuvieran a la vista. Lo extendí sobre una superficie plana. Banco negro. 7 barcos. Entre 80 y 100 casas. 2 días. Nadie entró en pánico. Esa era la particularidad de quienes habían sobrevivido durante meses a un puerto en ruinas, habían reajustado su concepto de malas noticias. Eran malas noticias. No eran las peores que habían recibido. Así que habló primero, no podemos luchar contra ellos. No. Entonces debemos lograr que el puerto no valga la pena combatirlo. O hacer que combatirlo cueste más de lo que vale. Aeun, esconde las provisiones. Todo lo que sea portátil, sal, aceite, herrajes, cuerda de repuesto, sácalo del muelle y mételo en las cuevas rocosas al norte del rompeolas. Si saquean y no encuentran nada, puede que no regresen. Ren, quemarán lo que no puedan llevarse. Ya lo hemos visto. Don permaneció en silencio durante un largo rato. Miraba al suelo. Entonces, la desembocadura del puerto. Con la marea baja, son 40 metros. Pero hay 2 crestas submarinas, sé exactamente dónde están. Un barco con un calado superior a 6 pies no puede cruzarlo sin chocar. Los barcos pesados del Banco Negro tienen un calado de 8 o 9 pies. Solo sus pequeñas embarcaciones pueden entrar sin problemas. Todos lo miraron. Si ponemos algo sobre esas crestas, dijo, los barcos pesados se quedarán afuera. Sus pequeñas embarcaciones aún pueden llegar, pero las pequeñas embarcaciones transportan menos combatientes y no pueden llevar carga. ¿Qué ponemos a través de las crestas?, dije. Entonces, cadena. Si tenemos suficiente hierro. Miramos a Aeun. Ella ya estaba contando mentalmente. Los accesorios recuperados, dijo. Los soportes de hierro del naufragio. 46 piezas. Además de la cadena del ancla del puerto, si sacrificamos la posición del ancla, son otros 30 pies de cadena pesada. Hizo una pausa. No abarcará 40 metros. Abarcará 22, tal vez 24. Las crestas están aquí y aquí, dijo Don. Dibujó en el suelo con un trozo de carbón un mapa aproximado de la desembocadura del puerto, con 2 líneas que indicaban las crestas submarinas. Estaban descentradas. No centradas. La cadena no tendría que abarcar toda la bocana, solo el canal navegable entre las crestas. 22 metros, dije. Con eso basta. Plan táctico, defensa del puerto elemento 1, barrera de cadena en la bocana del puerto, hierro, 46 soportes de salvamento más cadena de ancla del puerto igual a 22 m de longitud, coste, sacrificar la posición del ancla principal del puerto, efecto, los barcos grandes quedan bloqueados, las embarcaciones pequeñas se ralentizan y se canalizan. Elemento 2, luces falsas en las rocas del norte, Don coloca baliza señuelo en la formación rocosa al noreste de la desembocadura, efecto, atrae a los barcos guía hacia aguas poco profundas, 2 de 7 encallaron al aproximarse. Elemento 3, barcos contra incendios, 3 de 6 barcos de pesca cargados con cuerda alquitranada y lona de vela empapada en aceite, dirección del viento, noroeste en temporada de tormentas, favorable para entrar en la bocana del puerto, coste, se pierden 3 barcos y se despliegan. Elemento 4, tripulación de tierra con pértigas, ganchos, repulsión de abordaje, 43 trabajadores, no combatientes,
sino 43 personas con bicheros en un muelle estrecho, función, impedir el abordaje de pequeñas embarcaciones que rompan la cadena. Cook dijo, el plan funciona si la tormenta no llega antes. Don me había dicho que faltaban 8 días. Habían pasado 3 desde entonces. Quedaban unos 5 días. El Black Soal tenía 2 o 3. La tormenta viene después, dije. Probablemente. Probablemente, dijo Cook en un tono que indicaba que dejaba constancia de la incertidumbre. Aún, los barcos contra incendios. Si usamos 3 de nuestros 6, y la cadena cierra la bocana, y no logran abrirse paso, nos quedan 3 barcos y un puerto que no podemos desbloquear hasta que volvamos a izar la cadena. Lo cual requiere buzos y aguas tranquilas. Sí. Entonces ganamos la batalla, perdemos la mitad de nuestra flota y nos quedamos atrapados en el puerto durante días. Sí. Lo anotó en el libro de contabilidad. La vi escribirlo. No discutió más, simplemente se aseguró de que los números quedaran registrados, que era su manera de decir, esto sucedió, tú lo decidiste, está documentado. Miré a Cook. El hombre Tory. El que se llevó nuestra sal. ¿Qué hay de él? Está en contacto con Black Soal. Una pausa. Posiblemente. Transporta mercancías para cualquiera que pague. Averigua. Si les está dando información sobre este puerto, necesito saberlo antes de que lleguen. Cook se marchó sin contestar, lo cual, en cierto modo, era una respuesta. Bloque 5, 3, preparación y precio. 2 días de trabajo. Las 43 personas, sin excepción. Así transcurría el trabajo con la cadena. Era la tarea más dura, bucear en aguas frías para anclar los extremos de la cadena a la roca de la cresta, tensar el tramo y asegurar las boyas de flotación que impedirían que la parte central se hundiera por debajo del calado de las pequeñas embarcaciones. Él mismo se metió al agua 2 veces para fijar el punto de anclaje oriental. Tenía 60 y tantos años y no lo mencionó. Reorganizó el almacenamiento clandestino. Todo lo que se podía trasladar fue llevado hacia el norte, a las cuevas rocosas sobre la línea de marea, sal, aceite, herrajes de hierro, cuerda, la lona de repuesto para las velas, los libros de contabilidad de Aeon. Realizó 3 viajes con 6 personas cada uno, transportando carga sobre la roca del rompeolas en la oscuridad para que el movimiento no fuera visible desde el agua. Don colocó las luces falsas. 4 faroles de aceite situados en la formación rocosa del noreste, dispuestos para simular la entrada de un puerto que no existía. Sabía exactamente dónde colocarlos, llevaba 30 años observando cómo los barcos interpretaban erróneamente esa formación. 2 de cada 7 lo intentarán, dijo. Quizás 3. Cargué los botes contra incendios bajo la supervisión de Aeon. Usamos el peor de los 3 que íbamos a sacrificar como bote principal, el que tenía el casco reparado con el queso nunca había estado del todo satisfecho. Una cuerda alquitranada se extendía enrollada sobre la cubierta. Una lona empapada en aceite de pescado derretido cubría la estructura. Una larga mecha de tela retorcida iba desde la popa hasta la caña del timón, de modo que una persona pudiera encenderla y tener tiempo de saltar por la borda antes de que incendiara. Costo de preparación, 2 días, pesca, 0, todos los trabajadores en defensa, reserva de alimentos, 12 días 9 días, petróleo gastado, 2 barriles, luces falsas y combustible para barcos contra incendios, cadena desplegada, la boca del puerto bloqueada, puerto efectivamente sellado, trabajadores armados, bicheros, pértigas largas, 2 cuchillos reales, un hacha. En la segunda noche de preparativos, Cook regresó. Tory les proporcionó información, dijo. Durante 3 semanas. Conoce la cantidad de barcos que tenemos, la cantidad de trabajadores y nuestros niveles de almacenamiento. Me quedé pensando un momento. ¿Sabe algo de la cadena? No. Eso es más reciente que su último contacto. Bien. Miré hacia el puerto. ¿Dónde está ahora? Salió esta mañana. Hacia el sur. Creo que volverá con ellos. O detrás de ellos, para cobrar. Había una versión de esto en la que hice algo sobre Tory antes del ataque. Lo pensé. El problema era que cualquier cosa que hiciera me costaría tiempo y gente que no tenía, podría no funcionar y, sin duda, haría que los 2 días siguientes fueran más difíciles. Guardé su nombre en la parte de mi mente donde se guardan las deudas y regresé al puerto. Bloque 5, 4, la noche del ataque llegaron el día 23. 4 horas antes del amanecer. Don lo había leído bien.
Los oí antes de verlos, el crujido de los aparejos pesados, el sonido de los remos amortiguados, el silencio particular de la gente que intentaba no hacer ruido al cruzar aguas abiertas. Yo ya estaba en el rompeolas. Todos los demás también, en sus puestos, porque Don nos había despertado 2 horas antes cuando escuchó los primeros sonidos que se propagaban por el agua. 7 barcos. Conté las formas en la oscuridad. 7. 3 de ellos se dirigieron hacia las luces falsas. Lo presencié. El barco líder corrigió su rumbo hacia el norte, siguiendo las balizas de señuelo de Don, y los dos que venían detrás siguieron su ejemplo. El primer aterrizaje fue tan suave que se tardó un momento en comprender lo que había sucedido. No hubo choque, solo una parada repentina, una sacudida, gritos. El segundo, al intentar esquivar al primero, se desvió y golpeó la cornisa rocosa en ángulo. Ese sí que hizo más ruido. El tercero se detuvo antes de chocar con nada, pero ahora estaba enredado entre sus compañeros varados y las rocas, sin avanzar a ninguna parte. 3 de 7. Don no dijo nada. Estaba observando. Los 4 barcos restantes llegaron correctamente a la entrada del puerto. Sabían dónde estaba. Navegaron en formación, 2 barcos pesados delante y 2 más ligeros detrás, y los barcos pesados chocaron contra la cadena. Aguantó. La proa del primer barco enganchó la cadena por su punto medio y la cadena se combó pero no se rompió. Así, la habían anclado a la cresta rocosa con soportes de hierro clavados en las grietas de la piedra, y la cadena del ancla era lo suficientemente pesada como para que el peso de un barco que se moviera a velocidad de remo no pudiera romperla de un solo impacto. El barco se detuvo. El segundo barco pesado embistió al primero. Gritos. La formación se rompió. Las 2 embarcaciones más ligeras que venían detrás se separaron. Una de ellas giró a la izquierda, encontró el extremo de la cadena, se dio cuenta de que estaba bien anclada y empezó a recorrerla buscando un hueco. El otro fue a la derecha y encontró lo mismo. Ambos eran pequeños, 8 o 10 combatientes cada uno. Iban a encontrar los extremos de la cadena y dar la vuelta. Barcos contra incendios, dije. Ren y otros 2 llevaban sentados en los 3 barcos desde medianoche. Habían estado allí 4 horas, pasando frío, y se movieron en cuanto lo mencioné. El primer barco de bomberos, el malo, con el casco de So, fue el primero. Encendieron la mecha, apuntaron la proa hacia el hueco a la derecha de la cadena y saltaron al agua. El barco quedó a la deriva. Durante un largo instante, simplemente quedó a la deriva, con la mecha encendida bajo la línea de la cubierta, invisible. Entonces la vela se enganchó y el barco, de repente, brilló con mucha intensidad y se movió muy rápido con el viento a favor, directamente hacia la trayectoria de la embarcación más ligera que venía rodeando el lado derecho de la cadena. La embarcación más ligera lo vio venir e intentó virar. No lo suficientemente rápido. El barco de bomberos los golpeó en el centro y el petróleo en llamas se extendió por ambos cascos. El sonido no se parecía en nada a lo que esperaba, menos un rugido, más un crujido seco y sostenido, como si algo enorme se estuviera desgarrando. El segundo barco de bomberos giró a la izquierda. Esa embarcación más ligera era más rápida, así que se despejó el camino. El barco en llamas quedó a la deriva, enganchado a la cadena, e iluminó toda la bocana del puerto, lo cual no formaba parte del plan, pero resultó útil porque ahora todos los que estaban en el agua podían ver exactamente dónde estaba la cadena y cuán atrapados estaban los 2 pesados barcos. Tercer barco contra incendios, no tenía previsto usarlo. Pero lo usé. Apunté el proyectil hacia el hueco que separaba los 2 barcos pesados varados en las rocas del norte, no para quemarlos, sino simplemente para abrirme paso entre ellos y obligarlos a separarse aún más. Funcionó aproximadamente como se esperaba. Uno de los barcos varados, al intentar alejarse del barco en llamas, se hundió aún más en la plataforma rocosa. No se movería hasta que subiera la marea. Resultado de la batalla, entrada del puerto, buques varados por falsas luces, 3 de 7, buques pesados detenidos por cadena, 2 de 7, embarcaciones ligeras destruidas diagonal inutilizadas por barcos de bomberos, 1 confirmada, 1 retirada, buques que llegaron al muelle, 0, barcos de bomberos desplegados, 3 de 3, todos perdidos según lo previsto, flota restante, 3 barcos pesqueros. Al amanecer, la desembocadura del puerto parecía el escenario de una catástrofe que le hubiera ocurrido a otra persona. 2 barcos pesados enredados en la cadena. 3 siluetas en las rocas del norte, una de ellas muy escorada. Un casco quemado contra la cadena, aún humeante. El agua que se interpone entre todo ello, cuerpos, restos flotantes, remos.
Los barcos que podían moverse ya lo habían hecho. Dos de las embarcaciones más ligeras se habían alejado durante el combate. Se dirigieron al sur antes de que amaneciera. Bloque 5, después de la batalla. El coste se fue haciendo evidente poco a poco, como suele ocurrir con los costes. 3 barcos pesqueros desaparecidos. Reservas de comida para 9 días, disminuyendo, porque no habíamos pescado en 2 días y no sería fácil pescar durante varios días más con solo 3 barcos y la entrada del puerto bloqueada por una cadena y restos de naufragios. 2 trabajadores sufrieron quemaduras durante la operación del barco contra incendios, no son graves, pero estarán fuera del muelle durante una semana. Un brazo roto fue el de una persona que se cayó en el rompeolas en la oscuridad. Ninguna baja de nuestro lado. Esa última parte me pareció tan improbable que la comprobé 2 veces. Al amanecer, había 11 supervivientes de los barcos del Black Soal que permanecían en el agua. Lo sacamos porque dejar que la gente se ahogue en tu puerto es diferente a matarla en una pelea, y yo seguía haciendo distinciones de ese tipo. Eran un grupo heterogéneo, luchadores, marineros y un hombre que, a juzgar por los instrumentos que sostenía cuando lo izamos hasta el borde del muelle, parecía ser un navegante. Aún miró a los 11 supervivientes y luego me miró a mí. No dijo nada. Ren dijo, no podemos alimentarlos igual que a los trabajadores. Media ración, dije. Trabajan reparando muelles. Bajo vigilancia. Cock dijo en voz baja, a mi lado, Elgar no deja a su gente en manos del enemigo. Volverá por ellos o arrasará la costa en el intento. Lo sé. Eso no es motivo para conservarlos. No. Pero ahora mismo necesito la mano de obra más que la buena voluntad de alguien que acaba de intentar saquear mi puerto. No me sentía bien con la decisión. Aún así, la tomé. La mañana después de una pelea en la que usaste a la gente como armas, el fuego como herramienta y la madera muerta como sacrificio no es la mañana en la que puedes sentirte como el héroe de la situación. Es la mañana en que cuentas lo que queda y averiguas que se rompió. Lo que quedaba, 3 barcos. Comida para 9 días. 18 barriles de agua. La entrada del puerto estaba bloqueada y debía despejarse antes de la tormenta, que según Don llegaría en 4 días, no en 5. 11 prisioneros realizando trabajos portuarios bajo la atenta mirada de Hill, quien había resultado ser un supervisor inesperadamente eficaz para personas que necesitaban ser vigiladas. Un faro que aún arde. Un índice de mareas que el sistema actualizaba al amanecer. Índice de marea, más 45, ciclo de defensa del puerto completado, gran amenaza repelida mediante tácticas. Total, 126/1000. En el panel del sistema aparecieron nuevos desbloqueos. Estructura de defensa costera, requiere, 5 efectivos armados permanentes, fortificación de piedra en la desembocadura del puerto, cadena de señales hasta el faro. Una categoría a la que no había tenido acceso antes. Una categoría que significaba que el sistema había registrado que este puerto era ahora un lugar que necesitaba ser defendido, no solo reconstruido. Lo leí y pensé en lo que eso significaba. Hace un mes, esta era una ciudad moribunda con provisiones para 3 días. Ahora era un lugar que merecía ser atacado. Aquello representó un progreso de un tipo específico e incómodo. Don apareció a mi lado. Estaba mirando la bocana del puerto, los restos del naufragio, la cadena que aún se extendía entre las crestas, el casco quemado colgando contra ella a la luz de la mañana. La tormenta llegará en 4 días, dijo. Necesitamos que la cadena esté bajada y la desembocadura despejada en 3. Eso significa que los buzos tendrán que meterse en aguas frías a partir de hoy. ¿Cuántos buzos necesitas? 4 buenos. 8 horas de trabajo, 2 turnos. Los tienes. Hice una pausa. Don. Los 2 barcos que se escaparon. Al sur. Ya nos informarán. Y luego. Guardó silencio un momento. Entonces, quien envió 7 barcos enviará más. Y esta vez sabrán de la cadena. Observé el índice de mareas. 126/1000. Faltan 4 días para la tormenta. 3 barcos donde antes había 6. 11 hombres de una flota de asalto trabajando en mi muelle. Y en algún lugar al sur, 2 barcos que transportaban un informe completo de lo que Gregwater Harbour acababa de hacerle a la flota de Black Soal. El puerto estaba lleno de vida. De eso era de lo único que estaba seguro. Todo lo demás fue lo que vino después. La tormenta llegó el día 27.
Don la había pronosticado con 6 horas de antelación. El golpe duró 2 días. El faro resistió. El techo del ahumadero perdió 2 tablones y aún tenía a 3 personas clavándolos de nuevo antes de que dejara de llover. La sección norte del muelle que habíamos acordonado, la que tiene los 7 postes con banderas, recibió una ola que ninguna estructura reparada habría podido soportar. La sección sellada lo absorbió y falló silenciosamente, cayendo al agua, sin llevarse nada de lo que necesitábamos. El resto se mantuvo. Cuando el agua se calmó, recorrí el puerto a pie de un extremo al otro. La cadena había sido retirada, los buzos la habían despejado en 3 días brutales de agua fría antes de que llegara la tormenta, exactamente como Don había predicho que sería necesario. La bocana del puerto estaba abierta. Los restos del ataque al Black Soal habían sido empujados aún más hacia las rocas del norte por la marejada ciclónica y ya no representaban un peligro para la navegación. 2 de los barcos pesados varados en Black Soal habían sido derribados por las olas y se habían hundido en aguas poco profundas, no lo suficientemente profundas como para bloquear nada, pero desaparecieron como botín de guerra. El tercer barco varado seguía sobre las rocas. Escorado. El casco presentaba una grieta por debajo de la línea de flotación, pero por encima de la quilla. Así que lo había estado observando desde que pasó la tormenta, con la misma expresión que usaba para calcular cuánta madera utilizable contenía una estructura. No, dije. Solo la madera del mástil es suya. Me miró. Nos atacaron. Y cuando regresen, y lo harán, no quiero que encuentren su propio barco reducido a escombros. Todavía no. Se marchó. Regresó 1 hora después. Los herrajes de hierro del casco se están corroyendo. En 1 semana más ya no servirán para nada. Lo pensé. El hierro. Nada estructural. Asintió con la cabeza como si esa hubiera sido su postura desde el principio. Me senté al final del muelle norte, que ya había sido reparado, e hice la contabilidad. No es la contabilidad del sistema, sino la mía. Lo que realmente había hecho, comparado con el punto de partida. El primer día, solo tenía 2 barcos podridos, comida para 3 días y un caos total en los tablones desnudos del muelle. 4 barriles de lodo inmundo, sin ningún sistema de descarga, 30 cestas para almacenarlo, e incluso el faro estaba muerto. En total, 47 personas, 12 de ellas ya incapacitadas para trabajar. Comencé con lo esencial, agua y orden. Monté un sistema primitivo de recogida de agua de lluvia, limpié los primeros barriles e introduje un proceso de descarga sencillo para que no se perdiera nada. Al mismo tiempo, organicé el almacenamiento, cada cesta pasó a formar parte de un sistema en lugar de ser un montón de trastos. A continuación, el pescado. Sin un suministro estable, no sobreviviríamos. Creé un ciclo: capturar, secar, almacenar. La comida dejó de ser algo aleatorio y se convirtió en una reserva. Un descanso de 8 días nos dio tiempo para respirar y pensar en el futuro. El siguiente paso fueron los barcos. A partir de 2 en descomposición, logré que 3 buques estuvieran operativos, uno de ellos mediante negociaciones de desmantelamiento y salvamento. La logística se puso de manifiesto. Un único muelle, reglas claras, control de carga, división del trabajo. El caos había desaparecido. Amplié el espacio de almacenamiento a 90 cestas e introduje un ciclo de secado de 9 días. Ahora no solo sobrevivíamos, sino que gestionábamos los recursos. El faro fue el último en volver a funcionar. Una señal giratoria propició los primeros contactos. 4 acuerdos, y así conseguimos conexiones, comercio e influencia. Al 27 días, esto ya no era solo un muelle, sino un astillero completo, una grada, drenaje, procesamiento, una infraestructura bien definida. De 47 personas, 43 trabajando, solo 4 enfermas, 11 asignadas a trabajos forzados. Índice de mareas, 126/1000. No mucho. Más que nada, a una distancia que no pude medir el primer día porque la diferencia entre lo que está muerto y lo que funciona no es una unidad limpia. 3 días después de la tormenta. Por la mañana. El puerto estaba tranquilo, esa tranquilidad tan particular que queda después de una tormenta, donde todo lo que iba a romperse ya se había roto y lo que seguía en pie lo estaba por alguna razón. Cox se acercó a mí antes de que zarparan los barcos. Llevaba algo en la mano, un trozo de tela impermeable doblado. Lo sostuvo sin decir palabra. Lo desdoblé. Dentro había un documento. No una carta,
sino un gráfico. Líneas de prospección costera, sondeos de profundidad, anotaciones en la entrada del puerto escritas con una letra que no reconocí. En la parte superior, un símbolo que sí reconocí, la marca de la flota Blacksoal, una formación de bancos de arena estilizada en tinta negra. Y en el centro del gráfico, rodeado en rojo, se encuentra el puerto de Gregwater. Con una anotación al lado, escrita con la misma letra que había dibujado los sondeos. Leí la anotación. La leí de nuevo. ¿De dónde sacaste esto?, dije. Navegador. El que sacamos del agua. Lo llevaba en el abrigo. ¿Por qué me lo muestras ahora? Han pasado 4 días. Cook miró hacia el puerto. Necesitaba verificar lo que decía antes de entregártelo. Hay cosas que no se le entregan a alguien hasta estar completamente seguro. Volví a mirar la anotación. Junto al círculo rojo que rodea nuestro puerto, en letra pequeña y cuidada, adquisición prioritaria, orden directa de GAR, no es una incursión. Es una instalación. No es una redada. Es una instalación. No habían venido a llevarse nuestro pescado e irse. Habían venido a tomar el puerto mismo, a guarnecerlo, usarlo como base y dirigir sus operaciones desde allí. Los 7 barcos constituían una primera oleada, no un grupo de asalto. Una fuerza de ocupación. Me quedé pensando en eso por un momento. Los 7 barcos que habíamos detenido no eran la principal fortaleza del Banco Negro. Eran el grupo de avanzada enviado para asegurar un puerto que el GAR ya había decidido que le pertenecía. Lo que significaba que la flota principal, sea lo que sea que eso signifique en la práctica, aún no había zarpado. Estaba a la espera de un informe de 7 barcos que ahora se encontraban en su mayoría en el fondo de la desembocadura de nuestro puerto o en las rocas al norte del mismo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que sepan que los 7 barcos fallaron?, pregunté. Ya lo sabrán. Los 2 que escaparon se reportaron hace 3 días. ¿Cuánto tardará GAR en responder? Cook miró hacia el horizonte. Al sur. La dirección en la que se habían dirigido los 2 barcos supervivientes. Tiene 12 barcos en total, dijo. No enviará otra fuerza parcial. No después de esto. Una pausa. Cuando venga, vendrá con todo. 12 barcos. Contra 3 barcos de pesca y una cadena cuya existencia ahora conocían. Índice de mareas, 126/1000 estructura de defensa costera, desbloqueada, no construida ventana de tormenta, pasada, próxima amenaza, cronograma desconocido, escala conocida. Miré hacia el puerto. El faro seguía girando. El ahumadero estaba en funcionamiento. Los 3 barcos restantes estaban siendo preparados para la pesca de la mañana. Aún estaba en el refugio de la tienda, actualizando el libro de contabilidad. Así estaba yo en el astillero, pensando en aquel barco varado del Blacksoal y en la madera de su mástil. Don estaba en la base del faro, observando el agua como siempre lo hacía, no con ansiedad, sino con atención. 126 de 1000. Habíamos recuperado el puerto partiendo de cero. La habíamos defendido una vez, con cadenas, barcos en llamas y 43 personas que eran pescadores y estibadores, no soldados. Teníamos provisiones para 8 días, 3 barcos y un muelle al 80% de su capacidad, y un índice de mareas que distaba mucho de ser seguro. Y en algún lugar al sur, un hombre llamado GAR estaba mirando una carta náutica con nuestro puerto marcado en rojo y decidiendo cuántos barcos enviar por segunda vez. La respuesta era 12. Teníamos 3 barcos, un muelle roto y 126 puntos en un sistema que llegaba hasta el 1000. Doblé la tabla y la guardé en mi abrigo. Entonces fui a buscar a Zoe y le dije que podía quitar los herrajes de hierro del barco varado. Y la madera del mástil. Y cualquier otra cosa que flotara. Íbamos a necesitarlo.